Hola, muy buenas. En este tutorial veremos cómo pasar de esta imagen en donde si las junto vemos cómo se muestra la unión, aquí se ven las costuras, vemos dónde termina y empieza la otra, a pasar a esta imagen que es la misma que la anterior, pero si la juntamos, aquí ya no se muestra la costura. Esta es una imagen que se llama tileable o sin costura porque no se ve la continuación de una y la otra. Veremos varios métodos de cómo hacer esto. Y no solamente este tipo de imágenes que viene a ser como una máscara, sino también otras más comunes como esta de aquí o incluso esta pared que le haremos también tileable. Para este primer ejemplo vamos a suponer que necesitamos una máscara tileable. Para eso necesitamos una imagen de blanco y negro y grises que puede ser bajada de internet como esta de aquí o como esta de aquí, quizá ajustándole los niveles. Esto podría ser una máscara, pero yo voy a hacer mi propia máscara, así de paso vemos cómo crear una máscara. 2000 por 2000, color blanco, no, lo pongo de color gris. Es una imagen cuadrada, por lo general siempre necesitaremos imágenes cuadradas, salvo excepciones. Voy a coger el pincel y escogeré un pincel de aquí, por ejemplo este de aquí. Está muy pequeño, por ejemplo 1500. Ahora sí, entraré a las propiedades del pincel y quitarle todo esto de aquí. Me quedo con este. Le voy a decir que cada vez que pinte tengo una variación de tamaño del 50% y del ángulo también de más o menos 40%. Y que cada vez que pinte esto rote. Y la opacidad vamos a ponerle un 50%. Voy a empezar a pintar. Voy a hacer varios clics para crear mi máscara y luego hacerla tileable. Ahora le cambio la opacidad al 100% para que cuando pinte sea manchas negras. Me puedo quedar con esto. Cierro esto de aquí. Y veremos que esta imagen no es nada tileable. Vamos a comprobarlo. Porcentaje 200, 200. Lo duplico, control J. Y esto no es nada tileable porque aquí se ve el corte que hay. Por aquí también tendrá el corte. Esto es lo que hay que evitar. Control Z. Voy a explicar dos formas de hacer una imagen tileable. Bueno, en realidad tres. La última forma la veremos al final. Lo primero que hay que hacer es ir a filtro, otro, desplazamiento. Como imagen tiene 2000 por 2000, aquí le pongo 1000 y aquí 1000. Ok. Vemos que la imagen se desplaza a la mitad. Aquí se ven los cortes. Lo que tengo que hacer es desaparecer estas costuras. Lo que hago es con la herramienta de tampón, manteniendo el presionado, clico por aquí, suelto el Alt y empiezo a borrar estas costuras. Otro clic por aquí, empiezo a borrar. Clic aquí, borro. Clic por aquí y voy borrando esto de aquí. Sin tocar los bordes. Esto es muy importante porque los bordes no debemos tocarlos. Clic por aquí y borro. Me falta esta de aquí. Voy a acercarme un poco para ver cómo está esta parte. Aquí se le bajó el tamaño del pincel. Clic y borro. Por aquí debo tener el otro. Aquí está. Clic por aquí. Vamos a buscar los otros dos. Clic y voy borrando. Me falta el último. Clic y borro este de acá. Ya tengo la imagen tileable y con los bordes, con los cortes ocultos. Lo comprobamos. 200 por 200. Duplico. Ya es tileable. Ya no se ve la costura. Y de este lado también es tileable. Control Z para volver a la imagen original. Una vez que tenemos esto, por ejemplo aquí le podemos aplicar unos niveles para cambiar otro tipo de máscara. Esto ya es otro tipo de máscara, una máscara distinta que también es tileable. Vamos a comprobarlo. Porcentaje 200.
Lo duplico. Es tiliable. Y por este lado también es tiliable. Con niveles o sin niveles, esto es tiliable. Vamos a volver. Esta es una manera de hacerlo tiliable. La otra manera es, necesitamos un script. Para instalar el script, nos vamos a esta página de aquí, de Orangebox. Si bajamos, vemos aquí el botón de descarga. Clicamos, nos abre esta ventana. Otra vez al botón de descarga. Yo lo tengo aquí descargado. Es este de aquí. Lo descomprimo. Me voy al Photoshop. Le digo archivo, secuencia de comandos o script. Explorar. Voy a la carpeta donde lo he descomprimido y lo cargo. Aparece esta ventana que ya está instalado. Ok. Te dice que hay que cerrar y abrir Photoshop. Una vez que cerraste y abriste, aquí encuentras esta extensión. Yo aquí tengo algunas aplicaciones instaladas, pero la que necesitamos para que haga la imagen sin costura, tenemos que volver a la página web y le damos aquí Photoshop Add-ons. Nos abrirá esta página, bajamos y nos encontramos con esto, Free Seamless Texture Generator. Si le damos a clic, nos abre esta página de aquí, nos explica aquí una explicación de qué hace esta aplicación. Descargas según la versión que tengas de Photoshop. Yo me he descargado esta de aquí, que es esta. La descomprimo. Vuelvo al Photoshop. Le digo que quiero agregar la aplicación. Busco el script que me he descargado, este de aquí. Abro. Dice que está instalado bien y es este de aquí. Vamos a probarlo con otra imagen. Una imagen distinta, por ejemplo esta de aquí, que es bastante fácil de hacerla tiliable. Necesitamos que sea cuadrada. Con la herramienta de recorte. Esta parte de aquí. Me voy al script de la imagen sin costura. Clico. Se abre esta ventana y le digo tiliar. Y vemos que aquí va procesando todo el tiliado. Concluye de hacer todo el proceso y me crea esta carpeta. Si oculto esta carpeta, está aquí la imagen original y esto es lo que ha hecho. Una serie de capas con esta máscara. Si vemos el proceso y ocultamos estas capas de aquí, vemos que hace lo mismo que hemos hecho nosotros. Ocultamos todos. Va creando por partes. Luego le pone una máscara ocultando las costuras de en medio. Vamos a comprobar que sea tiliable. Vamos a decirle que nos quedamos con esto, con lo que ha hecho. Imagen, tamaño de lienzo, 200. Y vamos a duplicarlo. Esta capa por aquí. Y no se ve la costura. Por aquí también abajo. Ya tenemos la imagen sin costura. Esto ha sido muy fácil porque es una imagen bastante homogénea. Vamos a probar con otra. Por ejemplo, esta de aquí, que tiene un poco más de detalles. Vamos a quedarnos con un cuadrado. Por ejemplo, este lado de aquí. Vamos a decirle a este script que haga el tiliado. Termino el proceso. Vamos a combinarlo. Vamos a comprobar el tiliado. Tamaño de imagen. Tamaño de lienzo. 200. Duplicamos. Control J. También lo ha hecho tiliable. Control J. Aquí vemos un inconveniente que al tener partes más notorias, por ejemplo estas hojas, el patrón es más reconocible. Vamos a tratar de quitarle estas dos hojas de aquí para tratar de disimular el patrón. Control Z. Borro esta carpeta. Y vamos a utilizar o bien este parche. Y aquí le decimos que coja esta parte de aquí. O bien el tampón.
que puedo decirle, clic aquí y clona aquí. Perdón, no lo está funcionando porque tengo aquí una selección. Control D, clic. Ahora sí, lo ha desaparecido. Quizá esta hoja también hay que ocultarla. Ahora sí que haga el tileado. Y a ver si con esto hemos disimulado el patrón. Tamaño de lienzo 200. Duplicamos. Yo creo que ahora sí se disimula más el patrón. Aunque aquí todavía tenemos algunas partes que se nos repiten, pero está bastante más disimulado. Vuelvo. Como vemos, este script nos ahorra bastante tiempo en el proceso, que lo hicimos aquí manualmente, pero este script no siempre funciona. Vamos a ver ahora una textura, por ejemplo esta de aquí, en donde no va a poder resolverlo, porque esta textura es mucho más compleja. Necesitamos aquí un cuadrado. Puede ser, me quedaré con esta parte. Y vamos a decirle que lo haga tileable. Hace todo el proceso. Lo ha terminado, pero si nos acercamos aquí, hace aquí algo de opacidad. Estos difuminados muy extraños. Quizás si la pared va a estar muy lejos, podría funcionar. Me quedo con esta parte de aquí. Porcentaje 200. 200. Duplico. Control J. Sí que es tileable, pero hace aquí unas opacidades muy extrañas. Si va a estar muy lejos la pared, quizá probablemente funcione. Pero si está muy cerca, no nos va a servir. Para estos casos es mucho mejor otros programas más específicos para hacer tileado. No digo que con el Photoshop no se pueda hacer, sino que quizás sería mejor con Substance Designer o cualquier otro programa que podamos hacer este tipo de paredes tileables. Pero con Photoshop también se puede hacer. Vamos a tratar de hacerlo. Voy a traer la imagen original. Es esta de aquí. Cierro esto, que esto ya no me sirve. Lo primero que voy a hacer es seleccionar la parte de acá arriba, por ejemplo, hasta la mitad de estos ladrillos. Voy a duplicar esta capa. A esta capa de aquí abajo lo borro lo que tengo seleccionado. Y hasta la de arriba le voy a invertir la selección. Invertir. Y voy a borrar toda la parte de abajo. Deselecciono. Y esta capa de aquí me la llevo hasta abajo. Voy a mostrar esta. Me acerco. Aquí se ve el corte. Lo que voy a hacer aquí es borrar toda esta parte de aquí. A este le creo una máscara. Y con un pincel, este no, uno de los generales. Está muy grande. De color negro. Y voy borrando quizá menos dureza. Ahora sí, voy a quitar toda la parte que es los ladrillos. Por aquí. Todo esto. Todos los ladrillos hasta aquí. Vamos a mirar que no queden ladrillos por aquí. Voy a mostrar la capa de aquí abajo. Y ya se me ha ocultado. Ya no se ve el corte. No necesariamente tengo que ponerla aquí abajo. Por ejemplo, puedo subirla un poco hasta aquí.
siempre ocultando los ladrillos. Vamos a dejarlo ahí. Pero entonces si lo subo tengo que ajustar el corte. Hasta aquí arriba, hasta ahí. Y por acá arriba también, ya que le habíamos hecho un corte. Hasta ahí. Al subirlo, vemos que aquí los ladrillos han quedado un poco extraños. Los ladrillos tienen que estar entrelazados. Voy a volver a donde lo tenía antes. Ahora lo bajo. Así era como lo tenía al principio. Nada más tendré que cortar por la parte de acá arriba. Ahora sí, los ladrillos están entrelazados unas con otras. Vamos a ver si es que esto de momento por arriba y por abajo es tiliable. Combino. Tamaño de lienzo. El doble. Duplico. Y aquí tendría que estar ya tiliable. Como vemos sí que es tiliable. Aunque de los lados aún no. Vamos a comprobarlo. Aquí se ve la costura. Vamos a arreglar esto. Control Z para volver al original. Para hacerlo tiliable horizontalmente, voy a duplicar esta capa. Con la selección, selecciono más o menos la mitad. Y borro esta parte de aquí. Vamos a verlo. Borro esto de la capa de acá arriba. Y le voy a decir transformar, voltear horizontal. Y lo voy a arrastrar hasta el borde derecho. Voy a mostrar esta capa. Y lo que hay que hacer a esta capa de acá arriba es difuminar este corte. Voy a hacerle una máscara. Y con un pincel más o menos del tamaño del ladrillo, en color negro, voy a empezar a difuminar toda esta costura. Vamos a empezar por abajo. A ver qué tengo por aquí. Voy a ir hasta donde tenga una separación. Voy a borrar hasta donde que encuentre una separación. Aquí, para que sea tiliable con esta parte de acá. Ahora la de aquí en medio, puedo hacerlo más libremente. Entro hasta aquí. Le puedo decir que aquí, esta parte, que se quede aquí. Esta de aquí, que se quede aquí. Esta de aquí, si quiero, entro un poco más. Hasta aquí. Me queda esta parte de acá. Sigo. Esta de aquí. Le puedo decir que todo esto de aquí me lo oculte. Que se quede un ladrillo aquí pequeño. Esto de aquí. Por aquí también le puedo decir aquí. Aquí, como tengo dos zonas muy marcadas, le voy a ocultar hasta aquí. Esta parte de aquí. Le voy a decir que quede un poco más adentro. Y esta parte que se quede, no sé si ahí. A ver si encuentro algo más interesante. Que se quede aquí está bien. Vamos a ver la máscara que hemos hecho. Se ha quedado así la máscara. Se ve bastante bien. Voy a combinarlos a ver si es que me ha hecho tiliable. Tamaño de lienzo. Porcentaje el doble. Vamos a ver, duplico. Ahora sí que es tiliable horizontalmente y verticalmente también. Ya tengo la imagen de ladrillos completamente tiliable. No queda tan perfecto como si lo hiciéramos en un programa específico para estos casos, pero tampoco queda del todo mal.
En resumen, hemos visto 3 formas de hacer tileable una imagen. Esta donde tuvimos que hacerlo manualmente con el filtro de desplazamiento. Y luego voy borrándolo con el tampón, las costuras de en medio. Luego vimos usando este script, que se le da muy bien cuando es texturas bastante homogéneas. Aquí también quitándole las hojas. Y por último hemos visto en esta pared hacerlo manualmente con el Photoshop. Una pared tileable. Para aquellos que no son usuarios de Photoshop hay una otra opción que es descargar GIMP, que es una aplicación muy parecida a Photoshop. Además tiene una versión portable que la tengo aquí. Vamos a probar con el GIMP. Vamos a traernos la imagen del césped. Voy a hacer la cuadrada. Me quedo con esta parte. Con el GIMP es bastante fácil. A filtro, mapas. Y aquí tiene una opción que se llama tileado sin costura. Clicamos. Nos se hace una previsualización. Le damos al OK. Y ya nos ha hecho la imagen tileable. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi PayPal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial.